Bien, empezamos con el último tema del libro, del tema 14, que es la psiconeuroinmunología. El objetivo de la psicobiología es el estudio de la conducta humana, considerada como una propiedad biológica de los seres vivos, que no es ajena a las leyes biológicas que regulan otros rasgos o características. Para la psicobiología, la conducta es una consecuencia de la actividad integrada del sistema nervioso y del sistema endocrino, que permite al organismo relacionarse de forma activa y adaptativa con el medio en el que vive. Aunque todavía se desconocen muchos de los procesos del sistema inmune, se sabe que el sistema nervioso, el sistema endocrino y el inmune constituyen un sistema único e integrado cuyo objetivo es lograr la adaptación del individuo a su entorno, que favorecerá su supervivencia y reproducción. En el curso de las respuestas de defensa del sistema inmune contra los agentes extraños, se liberan sustancias químicas que regulan las interacciones entre los componentes de este sistema. Pueden modular la expresión de la conducta y producir cambios en la actividad nerviosa y hormonal. La interacción entre los tres sistemas y la conducta es bidireccional. Básicamente es quedarse con eso, que estos tres sistemas interaccionan, tanto el sistema nervioso, el sistema endocrino y el inmune. Nacimiento de la psiconeuroinmunología. Hasta los años 50 del siglo XX, el punto de vista del estudio del sistema inmune se centraba en las interacciones entre las diferentes células inmunitarias y la forma en que unas células regulan la actividad de las demás. El sistema inmune era considerado un sistema de defensa autónomo que se autorregulaba y cuyo funcionamiento era independiente del sistema nervioso. Este punto de vista fue insuficiente y el descubrimiento de que un individuo expuesto a diversas situaciones estresantes presentaba mayor susceptibilidad a las infecciones. Modificó el enfoque tradicional y se concedió un importante papel a los factores psicológicos, a la conducta, en la regulación de la función inmune. Ningún sistema o mecanismo implicado en el mantenimiento de condiciones fisiológicas estables puede evitar la influencia de las interacciones entre los acontecimientos conductuales y fisiológicos. Y por eso los procesos inmunitarios no pueden ser estudiados de forma aislada, como independiente o autónomo, sin considerar al organismo y el medio externo en el que éste se desenvuelve, así como el medio interno en el que tienen lugar. Este cambio desencadenó a finales de los 70 el nacimiento de la psiconeuroinmunología, cuyo objeto de estudio son las interrelaciones que se establecen entre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune y la conducta. La principal premisa es que estos tres sistemas constituyen un sistema de defensa unitario e integrado para lograr la adaptación del individuo a su medio. Aunque cada uno de los componentes de este sistema integrado desempeña funciones especializadas, recibe y responde a la información procedente de los demás. El papel del sistema inmune sería igual al de un receptor sensorial. Está especializado en el reconocimiento y en la respuesta ante agentes extraños, y lo comunica al sistema nervioso, para que ponga en marcha los mecanismos adecuados para enfrentarse a ellos. Investigaciones realizadas en los últimos 35 años han puesto de manifiesto que las complejas interacciones bidireccionales existentes entre el sistema nervioso, el endocrino, el inmune y la conducta, la existencia de una regulación nerviosa y endocrina de las respuestas del sistema inmune y viceversa, los acontecimientos que ocurren como parte de las respuestas defensivas del sistema inmune, que pueden afectar a la actividad nerviosa y hormonal, los factores psicológicos y conductuales que pueden afectar la función inmune y esta a su vez es capaz de modular diferentes aspectos de la conducta. Una visión general del sistema inmune. Bueno, básicamente es quedarse un poco con eso, con las fechas y cuando en los finales de los 70 nacía esa psiconeuroinmunología y luego entender a lo largo de esos años cómo se han conseguido una serie de investigaciones que ya fuimos destacando, como por ejemplo pues la bidireccionalidad entre lo que es el sistema nervioso, el endocrino, el inmune y la conducta, esa existencia de regulación nerviosa, los factores psicológicos y conductuales que afectan a la función inmune y cómo modela eso a su vez diferentes aspectos de conducta, un poco eso. Es básicamente un poco introductorio. Ahora, una visión general del sistema inmune.
Todos los seres vivos están expuestos permanentemente a numerosos microorganismos que pueden afectar los procesos biológicos esenciales. Estos agentes nocivos proceden del medio ambiente externo y del propio medio interno. En la renovación celular, muchas células envejecen, otras mueren y otras crecen y se vuelven tumorales. Sin embargo, el organismo dispone de mecanismos de defensa contra estos que le mantienen a salvo de enfermedades. Las respuestas de defensa contra los agentes extraños pueden considerarse parte esencial de la homeostasis, pues aseguran la integridad del medio interno ante agentes nocivos, lo que serían bacterias, hongos, virus y parásitos, y ante enemigos internos, lo que serían las células tumorales, como ya sabemos. El sistema encargado de desencadenar estas respuestas es el sistema inmune, que se encuentra diseminado por todo el organismo y permanece en un constante estado de alerta. Comprende una serie de órganos y tejidos denominados linfoides, que funcionan de forma integrada, distinguiéndose entre lo que serían los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Bueno, vamos a ir viendo un poquillo eso. Lo vemos aquí, que vamos a tener unas tablas y demás. Esto también están en resúmenes, como veis aquí. Simplemente son muy parecidos. Unos están en diapositivas y son un poco más resumidos, que sirven. Yo personalmente eso que voy a hacer es, después de las lecturas que hacemos ahora aquí, es después mirarla a través de estas diapositivas, que es en modo resumen, pero bastante conciso y con los dibujos y demás. Entonces, bueno, ahora por ejemplo lo que acabamos de leer, hasta los años 50, psiconeuroinmunología, los 70 el nacimiento de esta psiconeuroinmunología, y luego esta visión que es la que vamos a ver ahora, de los órganos linfoides primarios, que está el timo, la médula ósea, después los secundarios, son los ganglios, bazo, apéndice, amígdalas. Básicamente es un poco eso. También por variar, no estar siempre leyendo lo mismo. Vale. Entonces, lo que decíamos, el sistema inmune es el encargado de desencadenar estas respuestas. Y esto está por todo el cuerpo, está diseminado por todo el organismo. Y tiene una serie de órganos y tejidos denominados linfoides. Entonces, ahora vamos. Órganos linfoides primarios son los órganos donde se originan las células inmunitarias. ¿Cuáles son las células inmunitarias? Glóbulos blancos o leucocitos. Y también el resto de células sanguíneas, como pueden ser los glóbulos rojos o hematíes y las plaquetas. Vamos, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Pero hay que entender esa diferencia de que los glóbulos blancos o leucocitos también llamados, esto ya seguramente quien lo haya visto en biología o ya incluso yo creo que la ESO ya se da esto. Pero bueno, células inmunitarias, glóbulos blancos o leucocitos, también llamados, y luego las células sanguíneas. Todo esto dentro de los órganos linfoides primarios. Estos órganos linfoides primarios son órganos donde se están originando dos cosas, las células inmunitarias y las células sanguíneas. Las células inmunitarias fácil, solo son unas, son los glóbulos blancos. Y luego el resto de células sanguíneas que ya conocéis, glóbulos rojos y plaquetas. Nada más. Vale, ¿qué tenemos aquí? En órganos linfoides primarios. El timo, muy importante, esto es un órgano que está encima del corazón. Es un órgano esponjoso situado encima del corazón. Eso es el timo. Y luego tenemos la médula ósea. La médula ósea que ya conocemos, que es la productora de las células inmunitarias. ¿Cuáles son las células inmunitarias? Los glóbulos blancos. Se encuentra en el sujeto adulto, en el interior de los huesos. Vale, vamos a mirar este cuadro que está muy bien, la verdad. Tipo celular. Vamos a ver aquí. Linfocitos. ¿Os acordáis? Linfocitos. Los leucocitos más pequeños. Leucocitos más pequeños. Hay que quedarse con esos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Simplemente les van cambiándose los nombres para que sepamos los dos. Pero bueno, básicamente son los leucocitos, pero los más pequeños. Linfocitos. Los leucocitos más pequeños. Vamos, los glóbulos blancos más pequeños. Dentro de los linfocitos, ¿cuáles tenemos? Linfocito B y linfocito T. Y ya pone aquí su concentración entre un 20 y un 25%. ¿Qué hacen los linfocitos B? Producción de anticuerpos. ¿Y qué hacen los linfocitos T? Destrucción de las células infectadas y regulación de la actividad de los linfocitos. Básicamente, si no recuerdo mal, creo que el linfocito B se refiere en inglés a bone, que es el hueso, por así decir, en lo que sería la médula ósea, linfocito B. Y el linfocito T se refiere al timo, en ese aspecto. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante.
Vale. Entonces, quedémonos con eso. Linfocitos, que son los glóbulos blancos o también llamados leucocitos más pequeños. Hay linfocito B y linfocito T. Concentración entre un 20 y un 25%. ¿Qué hacen los linfocitos B? Producción de anticuerpos. Esos son los que salen de la médula ósea, si no recuerdo mal. De todos modos lo vamos a ver más abajo. Que son los productores de las células inmunitarias. Entonces la producción de anticuerpos. Y luego los linfocitos T, los del timo, que es destrucción de las células infectadas y regulación de la actividad de los linfocitos. Luego, dentro de los tipos celulares vimos los linfocitos, que eran eso, los glóbulos blancos o leucocitos también llamados más pequeños. Ahora hay monocitos y macrófagos aquí, que son los leucocitos de mayor tamaño. Macrófago, pues macro como prefijo ya entendemos. Y estos tienen entre un 3 y un 8% la concentración. ¿Y qué pasa? ¿Qué tienen estos? Se convierten en macrófagos ante la presencia de un agente extraño, al que destruyen por fagocitosis, que si no recuerdo es como que se los comen. Sí, se los tragan. Sí, eso. Eso. Bueno, Sara lo sabe mejor. Fagocitosis. Luego, una vez dado los monocitos, los macrófagos, que ya se convierten directamente en macrófagos, cuando ven que hay un agente extraño y demás, pues lo destruyen por fagocitosis. Vamos, que se lo comen o se lo ingieren o no sé exactamente, pero bueno, fago. Vale, granulocitos se clasifican según sus propiedades de coloración. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos son los que más hay, en plan, entre un 60 y un 70%. Esos son los neutrófilos, son los más numerosos. ¿Qué hacen los neutrófilos? Se movilizan ante los primeros síntomas de inflamación y destruyen a las partículas extrañas y los microorganismos por fagocitosis, lo que vimos antes. Son los más numerosos, se movilizan en plan rápido, van directamente a donde está el síntoma de inflamación y destruyen allí las partículas extrañas y los microorganismos por fagocitosis. Luego tenemos los eosinófilos, que son entre un 2 y un 4%. Estos están relacionados con las infecciones por parásitos y son más numerosos en el recubrimiento de los del sistema respiratorio y digestivo. Vamos, que estos están relacionados más bien con la infección por parásito. Y luego tenemos los basófilos, que ya son mucho menores, que son ya 0,5 y un 1%, que estos están implicados en la respuesta inflamatoria de los tejidos y en las alergias. Entonces hay que entender bien esa diferencia. Mirar bien los neutrófilos, esos del 60 y 70% que dice, se movilizan ante los primeros síntomas de inflamación. En los basófilos, del 0,5 y 1%, dice, están implicados en la respuesta inflamatoria de los tejidos y en las alergias. Entender eso un poquillo. Los sinófilos más bien infección por parásito, basófilo más bien pues esa inflamación y esa alergia, y neutrófilos pues ya directamente pues esos síntomas de inflamación. Y el tema de la fagocitosis es importante. Pero bueno, quedaos bien con esos tipos celulares que hemos visto. Una vez originadas y diferenciadas, muchas células inmunitarias abandonan los órganos linfoides primarios, estos órganos linfoides primarios, los que acabamos de ver ahora, donde están las células inmunitarias y las células sanguíneas, el timo y la médula ósea. Una vez que se origina esto y se diferencian, como hemos visto, muchas de estas células inmunitarias se van de los órganos linfoides primarios y circulan pues, por todo el organismo, formando parte de la sangre, alcanzando los tejidos y órganos linfoides secundarios. Ahora vamos con los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? Entendimos antes que era timo y médula ósea. Acordémonos de eso, dentro de los órganos linfoides primarios. Que haya, bueno, y acordarse bien del tema de que el timo es lo que está encima del corazón, es un órgano esponjoso que está encima del corazón. Vale, órganos linfoides secundarios. Tenemos el bazo, más de algunos que conoceréis que se han extirpado, tanto bazo, apéndice, las amígdalas. Bazo, situado debajo del diafragma y encima del riñón izquierdo. Se encarga de eliminar los agentes extraños que llegan a él a través de la sangre. Cuenta con una elevada presencia de linfocitos y macrófagos, como habíamos visto antes. Los dos primeros, si os acordáis. Linfocitos, los leucocitos más pequeños, y macrófagos, los leucocitos más grandes. Así de sencillo. Y recordar esos leucocitos también llamados glóbulos blancos. Lo digo porque muchas veces lo pueden preguntar de otra manera y es lo mismo.
Entonces eso, ya entendimos el bazo, luego tenemos el apéndice, luego las amígdalas, que también muchos sabréis de gente que también se las hayan extirpado, que les dan helado y todas estas cosas. Las amígdalas forman un anillo protector alrededor de los orificios internos de la nariz y de la garganta. Adenoides o vegetaciones son parte de ellas. Contienen gran cantidad de linfocitos. Y se encargan de eliminar los patógenos que llegan a ellas pues, a través del aire. Todo tiene una función, como veis. Ciertos tejidos del tubo digestivo y de los pulmones. En la parte del intestino se encuentra lo que son las placas de Peyer, que protegen al organismo frente a los microorganismos presentes en el tracto intestinal. Luego tenemos el sistema linfático, que está formado pues, por los vasos y ganglios linfáticos. Están distribuidos por todo el cuerpo, una mayor concentración en el cuello, axilas e ingles. Actúan como filtros, eliminando de la sangre los agentes extraños que llegan a ella a través de la linda. Durante mucho tiempo se pensó que el sistema linfático, que elimina residuos de los tejidos corporales y vigila los posibles patógenos, no existía en el sistema nervioso, y éste se limpiaba sus propios residuos. Recientemente se ha descubierto la existencia de una red de vasos linfáticos en la dura madre, las meninges, que desempeña también labores inmunes y de eliminación de residuos en el sistema nervioso central, que participan los astrocitos, de hecho, que se le denomina sistema glinfático. Importante saberse esto, es un detallito, pero es muy importante. Dado que el sistema linfático es esencial para mantener la homeostasis, eliminando moléculas de gran tamaño, una disfunción en este podría estar implicada en algunas patologías del sistema nervioso central, como son las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Importante esto. Básicamente, claro, el sistema linfático, su función, entre otras muchas, es mantener esta homeostasis. Elimina moléculas de gran tamaño y demás. Entonces, una disfunción en este podría estar implicada en esas patologías que conocemos de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Aunque todos los seres vivos son capaces de detectar y rechazar los agentes extraños, hay diferentes tipos de respuestas de defensa. Está lo que es la respuesta inespecífica, o inmunidad innata o natural. Esto es importante diferenciarlo bien de la respuesta inmune específica. Entonces, respuesta inespecífica, también denominada pues la inmunidad innata o natural. Plantas, esponjas, insectos. No existe un reconocimiento específico de cada uno por separado, sino un reconocimiento global de todos ellos como patógenos. Tampoco una respuesta específica para, en este caso, enfrentarlos de forma individual, sino una respuesta común para todos. Es una respuesta rápida que desempeña un papel fundamental en la fase inicial de defensa y se desencadena ante mayor parte de los microorganismos invasores. Los mecanismos de defensa de la respuesta inespecífica son, esto es importante, mecanismos de defensa de respuesta inespecífica. Primera línea de defensa, las barreras anatómicas. ¿Cuáles son las barreras anatómicas? Esto lo sabemos un poco todos. La piel o membrana cutánea y las membranas mucosas del ojo, nariz, boca, garganta, estómago, tracto intestinal. Esas son las barreras anatómicas, que esto es como, entenderlo pues como si fuera un ajedrez o algo así. Es una primera línea de defensa ante esta, de la respuesta inespecífica, quiero decir. Luego, una segunda línea de defensa que se activa si las barreras anatómicas fueron atravesadas. Si te fastidian la primera línea de defensa, van a llegar a la segunda línea de defensa, pero para llegar a la segunda línea de defensa tienes que haber perforado la primera línea de defensa. En este caso, las barreras anatómicas, por ejemplo, la piel y lo que fuimos viendo de las membranas de mucosa de ojos, nariz, boca, etc. Una vez se pasa eso, se activa la segunda línea de defensa, porque ha sido atacada la primera línea y atravesada, por así decir. Entonces, ¿qué hay dentro de esta segunda línea de defensa? La respuesta inflamatoria. El área dañada se vuelve dolorosa, presenta inflamación, enrojecimiento y aumento de temperatura en la zona lesionada o el cuerpo. En ella participan los monocitos, ¿os acordáis? De ahí arriba, que eran monocitos y macrófagos. Que se transforman en macrófagos. Y los granulocitos, sobre todo los neutrófilos. ¿Por qué los neutrófilos? ¿No os acordáis cuántos eran?
Vas para aquí, neutrófilos, entre el 60 y el 70%, los más numerosos. ¿Y cuál era una de sus funciones que habíamos dicho? Los primeros síntomas de inflamación. Y que destruían transformándose de esos monocitos a macrófagos a través de la ingesta. Vale. Eso sería la respuesta inflamatoria dentro de la segunda línea de defensa. ¿Qué pasaría después? Los interferones. Proteínas de pequeño tamaño liberadas por algunas células cuando son infectadas. Luego, el sistema de complemento, formado por más de 30 proteínas presentes en el plasma sanguíneo. Una vez activadas, actúan conjuntamente, como enzimas, produciendo orificios en la pared celular del microorganismo desencadenando su destrucción. Vale, ¿qué es lo que pasa ahora? Que hay una tercera línea de defensa, que son las respuestas específicas, también forman parte de esta línea. Entonces, aquí hay lo que se llaman las células asesinas, ya suena bien. Tipo de linfocitos de gran tamaño que destruyen las células infectadas, las tumorales o no reconocidas como células propias, liberando sustancias químicas que desencadenan un programa interno de suicidio celular. Vamos a la desesperada ya. Respuesta inmune. Ahora, esto lo que vimos era la respuesta inespecífica, lo que es la inmunidad innata o natural que tenemos. ¿Qué vimos? Aquí plantas, esponjas o insectos, como vimos antes. ¿Qué pasa ahora? Respuesta inmune específica o adaptativa. Aparece por primera vez en los vertebrados, aunque permanece también la respuesta inespecífica. Importante esto. Todos los vertebrados, a excepción de los más primitivos, presentan defensas específicas. Quedaos muy bien con eso. Para cada uno de los distintos tipos de agentes extraños, es decir, existen mecanismos específicos de reconocimiento de un determinado agente y respuestas específicas contra él. A este tipo de respuesta se la denomina respuesta inmune. Muy importante. Se trata de una respuesta que requiere un cierto tiempo para su puesta en funcionamiento. Por eso se le denomina también inmunidad adquirida. ¿Veis la diferencia entre lo que es la inmunidad innata y la adquirida aquí? Que básicamente esta respuesta requiere de un tiempo para que se ponga a funcionar. La utilidad de la respuesta inespecífica es evidente, siendo dos estrategias de defensa que se desencadenan de forma integrada, y las que participan muchas células inmunitarias que cooperan entre sí para contrarrestar al invasor. Ahora, vamos a meternos un poco con la respuesta inmune específica. Vamos a ir viendo un poco todo. Vale, la respuesta inmune específica. Este tipo de respuesta puede ser provocada por la presencia de cualquier molécula, tanto del medio externo como del interno, que sea reconocida como extraña y que sea capaz de desencadenar una respuesta de este sistema, un antígeno. Si las respuestas de defensa del sistema inmune no son las adecuadas en cada situación, puede dar lugar a diferentes trastornos. Vamos a entender esto desde este punto. Mirad, alergias. Moléculas del medio externo que normalmente no desencadenan una respuesta del sistema inmune y no son nocivas. Se convierten en antígenos provocando una activación inmune. Enfermedades autoinmunes. Esclerosis, todo. Bueno, vamos a ver ahora. Moléculas propias del organismo son consideradas moléculas extrañas, convirtiéndose en antígenos que el sistema inmune ataca y destruye. Entre ellas se encuentra la miastenia gravis, que son destruidos los receptores colinérgicos de las células musculares, la diabetes tipo 1 o insulinodependiente, son destruidas las células pancreáticas productoras de la insulina, y la esclerosis múltiple, que las células inmunitarias destruyen la envoltura de mielina de los axones, dificultando e interrumpiendo la transmisión de información en el sistema nervioso. Vamos, que fastidian la sinapsis, fastidian varias cosas. Una locura de enfermedad. La respuesta específica se caracteriza por su especificidad, que el sistema inmune reconoce de forma particular a un determinado antígeno específico, de ahí especificidad. Eficacia, pues se pone en marcha respuestas específicas que son eficaces contra ese antígeno concreto.
Detalle importante aquí, memoria inmunológica. Esto es la hostia, la verdad, memoria inmunológica. La exposición a un determinado antígeno protege al organismo durante años e incluso durante toda la vida ante exposiciones posteriores a ese mismo agente. Esta memoria inmunológica es que es clave. Es como que aprende el propio organismo ante una exposición a un antígeno, de un antígeno en este caso, y protege el organismo durante varios años e incluso durante toda la vida. A ese agente en particular. Problemas cuando después mutan, bueno, o sea, son otras cosas. Pero bueno, en general ese es el concepto de memoria inmunológica. Ahora, las principales células inmunitarias mediadoras de la respuesta específica son los linfocitos. ¿Os acordamos? Esos pequeños leucocitos y demás. Vale, son los linfocitos. ¿Veis ahora linfocito B y linfocito T que os dije antes, de bone en inglés y demás? Pues el linfocito B se origina en la médula ósea, lo que comentamos. Y los linfocitos T logran su estructura y función en el timo. Ahí está. Aunque se originan de células madre, esto es un detalle muy importante, que casi siempre no se tiene en cuenta. Los linfocitos B se originan en la médula ósea. Pero los linfocitos T, dice, logra su estructura y función en el timo. Estructura y función. ¿Pero dónde se originan? Se originan de las células madre de la médula ósea también. Entonces es muy importante diferenciar eso. No coger y decir, no, se originan en el timo. No se originan en el timo. Se originan de las células madre de la médula ósea. ¿Que luego estén en el timo y logren su estructura y su función en el timo? Sí. Pero esos son los detalles típicos de pregunta de examen, para que veáis. No es cuestión de que te pregunten por lo que sepas, sino a pillarte un poco más bien. Vale. Ambos difieren en la forma en que se enfrentan al agente extraño, originando dos tipos de respuestas específicas. Esto es muy importante. Estos dos, los linfocitos B y los linfocitos T, no se enfrentan igual al mal, al agente maligno, extraño o como se le quiere interpretar. Son diferentes en la forma de actuar. Entonces hay que entender que esta respuesta específica de la que estamos hablando va a ser diferente en los linfocitos B que la T. Entonces hay una respuesta mediada por anticuerpos en linfocitos B. Bueno, y luego vamos a ver la respuesta mediada pues por células. Bueno, vamos a ir viendo un poquillo. Por linfocitos B. Acordaos, se originan en la médula ósea. También denominada inmunidad humoral. Muy importante saberse ese concepto. Que se le domina también inmunidad humoral, porque lo preguntan mucho así. Pues tiene lugar en los humores o líquidos corporales entre los que se encuentra pues, la sangre. Esta respuesta está mediada por linfocitos B, que no atacan directamente al antígeno, sino que producen unas moléculas específicas denominadas anticuerpos, que se enfrentan a él y activan diversos mecanismos que desencadenan su destrucción. Entonces, quedaos muy bien con eso, ¿vale? Respuesta mediada por anticuerpos, linfocitos B. Bone, bueno, en este caso, se origina en la médula ósea. También denominada como inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque tiene lugar en los humores, en los líquidos corporales, entre los que se encuentra pues, la sangre. Esta respuesta está mediada por linfocitos B, ya veremos, que no van directamente a atacar al antígeno, sino que están produciendo unas moléculas, que son los anticuerpos, que ya sabemos, y se enfrentan estos anticuerpos a él. Y activan pues una serie de mecanismos y desencadenan su destrucción. Pero el linfocito B en sí no ataca al antígeno. El linfocito B hace que se produzcan unas moléculas que se llaman anticuerpos y esos anticuerpos son los que atacan a ese antígeno o desencadenan su destrucción, vamos, de diferentes procesos. Pero bueno, básicamente es eso. Hay que entender estos pequeños detalles, es donde son las preguntas siempre. Y es donde te suelen intentar pillar. Y si no son las preguntas así, es un poco la forma en la eliminación de la pregunta. En plan, vale, no es la A porque sé perfectamente que no es un linfocito B, esto es de un linfocito T. Entonces tienes que ir descartando, pero en todo momento, la propia pregunta con las respuestas, cada una de las respuestas es otra pregunta. Porque esas respuestas te las ponen de una forma que son contrarias a la respuesta de verdad. Entonces tú tienes que saber quitarla, decir, vale, A y C no son, me queda la B y la D. Y ahí ya dices, vale, 50% y empiezas a evaluar. Pero tienes que saber todo. Realmente en la pregunta te tienes que saber la A, la B, la C y la D.
y después coger y decir, vale, lo que me preguntan es esto, pero yo requiero saber todo eso para la eliminación, si no es imposible. Pues es un poquillo eso. Y es muy típico, aparte del... Lo vais a ver, lo vais a ver, no, ya habréis visto algunos exámenes y ya bien sabéis cómo va la cosa. Y eso que Navex es bastante diferente aún. Vale. Básicamente es eso. Inmunidad humoral, anticuerpos, destrucción. Quedarse con eso. Los anticuerpos son proteínas, compuesto por 4 subunidades, idénticas 2 a 2, para que nos entendamos. Son 4 subunidades, pero 2 a 2. 2 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas. Como veis en el dibujito aquí, ¿veis que parece un cepillo de dientes esto básicamente? Pues vemos aquí las cadenas ligeras, la vaina de cadenas ligeras y lo que es la vaina de cadena pesada. Y el lugar de unión del antígeno y demás. Básicamente es un poco eso. Vale, reconocen de forma específica los antígenos o cuerpos extraños al organismo, a aquellos que no son reconocidos como propios, y son particularmente activos contra las bacterias, los virus y las sustancias tóxicas que estos liberan. Un ejemplo de respuesta inmune por anticuerpos son los grupos sanguíneos, como ya sabemos de temas anteriores. Los glóbulos rojos presentan varios antígenos, como ya sabéis, A, B y RH, en su superficie celular que determinan el grupo sanguíneo del sistema AB, AB0 en este caso, AB, del sistema RH. Positivo y negativo, vamos. Los individuos de un grupo sanguíneo presentan en el plasma anticuerpos contra los antígenos que no son propios. Si reciben otra sangre distinta a la suya, ¿qué es lo que pasa? Sus anticuerpos se unirán a esos antígenos, bloquean los vasos sanguíneos y hasta luego. Los anticuerpos del RH solo aparecen si el individuo es expuesto al antígeno. Por ejemplo, la anemia hemolítica de un bebé, una madre RH positivo embarazada de un hijo RH negativo, está en un segundo embarazo de un hijo RH positivo, pues destruirá sus glóbulos rojos. Esto ya lo vimos un poco en la primera parte de este libro. Pero bueno, básicamente es entender un poco el ejemplo de una respuesta inmune por anticuerpos, básicamente. Que serían pues los grupos sanguíneos. No os van a preguntar RH positivo o RH negativo, como eso ya fue preguntado. Vale, existe gran variedad de linfocitos B por el organismo con capacidad para detectar diferentes tipos de antígenos. Cada linfocito B reconoce un antígeno específico, pues portan en sus membranas celulares un determinado receptor cuya estructura molecular es complementaria a la de ese antígeno. ¿Entendéis? Hay muchos linfocitos B. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de antígenos. Entonces, la única forma de cogerse es que cada linfocito B vaya a reconocer un antígeno específico, ya que en la membrana celular, por así decir, está un receptor que tiene una estructura que es complementaria a ese antígeno. Entonces, cuando el linfocito se une al antígeno, se desencadena la activación de ese linfocito que aumenta de tamaño y sufre divisiones celulares, dando origen a 2 tipos de células hijas, lo que son las células plasmáticas y las células de memoria que vimos. ¿Qué tienen estas células? Estas células plasmáticas, estas células de memoria. Ambas producen anticuerpos, pero las células plasmáticas son las responsables de la producción masiva de anticuerpos contra un antígeno específico. Muy importante esto. Tanto la plasmática como la de memoria, estas células, hay que entender de dónde vienen, además de lo que acabamos de leer antes. Que una vez que se unen, simplemente lo que hace es aumentar de tamaño y se divide. Hay una división celular y da 2 tipos de células hijas, las llamadas células plasmáticas y memoria. Hasta ahí bien. Ahora, tanto las plasmáticas como las de memoria producen anticuerpos, pero, este es el detalle, lo del pero es la clave siempre aquí en esta materia. Las células plasmáticas son las responsables de la producción masiva. Esta es típica pregunta de examen, que te preguntan directamente por células plasmáticas y de memoria, puede ser A, B, y después las dos, dependiendo cómo te lo pongan en el enunciado. Y te pueden decir, ambas producen anticuerpos, pero si la pregunta es, ¿quién produce masivamente anticuerpos? Ahí tú, a lo mejor, si no te das cuenta de ese pequeño detalle, de ese adjetivo, vas a decir, vale, pues las células plasmáticas y las de memoria, producen anticuerpos. Pero la pregunta no es que produzcan anticuerpos, la pregunta es quién las produce masivamente.
Ahí es el rollo. Pues así son los exámenes, básicamente. Entonces, a ver, no digo que tampoco las 20 o 25 o 30 preguntas sean todas así. Pero hay un porcentaje de un 20% del examen que puede ser así. Entonces es fácil cagarla. Entonces, por eso lo digo. Básicamente por eso, los detallitos son la clave. Pues eso, producción masiva, sabemos que son las plasmáticas. Ya está. Cada linfocito B es capaz de producir más de 10 millones de anticuerpos por hora, todos idénticos y específicos para ese antígeno. Lo que hablamos antes, las cualidades, especificidad y eficacia, se refiere a eso. Además de diferir en su capacidad de producir anticuerpos, también difieren en la duración de su ciclo vital. Por ejemplo, ya no solamente difieren, es que mira cómo lo recalcan, no solamente difieren en su capacidad de producir anticuerpos, como ya hemos visto antes, que la otra es de forma masiva, las plasmáticas. Ahora nos dicen también que tienen otro detallito. ¿Cuál es? Difieren en la duración de su ciclo vital. Las células plasmáticas, ¿cuánto viven? Pues pocos días. Sin embargo, las células de memoria pueden durar lo que dura el individuo, la vida del individuo. Pueden estar 70 años ahí. Por eso le protegen toda la vida. Claro, exacto. Vale, las células de memoria, vamos a ver ahora otros detalles aquí. Las células de memoria no secretan anticuerpos por sí mismas. Esto es importante. Sino que únicamente cuando son nuevamente expuestas al mismo antígeno, lo que induce a su diferenciación a células plasmáticas. Muy importante. Las células de memoria no secretan anticuerpos por sí mismas, sino únicamente cuando son nuevamente expuestas al mismo antígeno, lo que induce a su diferenciación a células plasmáticas. Las células de memoria son las responsables de desencadenar una respuesta inmune más rápida que la inicial ante una nueva invasión, lo que es base de la memoria inmunológica y de la eficacia de las vacunas, como ya sabemos. Vale. Una vez producidos por las células plasmáticas, como ya hemos visto, de forma masiva, los anticuerpos, pues una vez producidos por las células plasmáticas, los anticuerpos son liberados al exterior celular, pasando al plasma sanguíneo, lo que son los anticuerpos circulantes, donde se unen a los antígenos formando lo que es el complejo antígeno-anticuerpo, que pone en marcha diferentes mecanismos para contrarrestar al invasor. Los anticuerpos circulantes utilizan diferentes mecanismos para inactivar el antígeno. Estos detalles son muy importantes. Estos puntos que vamos a ver, que son 5 puntos muy cortos, es importante saberlo. Los anticuerpos circulantes que hemos visto, vamos, eso es cuando están en el exterior celular, cuando están en el plasma sanguíneo. Esos anticuerpos. Los anticuerpos circulantes utilizan diferentes mecanismos para inactivar el antígeno. Evitar la unión del antígeno a las células que infecta, lógicamente, recubrirlo haciendo que se aglutinen, favoreciendo la fagocitosis de los macrófagos y neutrófilos, requieren que se aglutinen y a raíz de que se aglutinan, eso favorece también la fagocitosis de los macrófagos y neutrófilos. Inicia una respuesta inflamatoria, movilizando a los macrófagos y combinarse con las enzimas del sistema de complemento para inducir la destrucción total del antígeno. Vale. Ahora, la respuesta mediada por células, también llamada inmunidad cerebral. Estas respuestas no están mediadas por anticuerpos, sino por células que atacan más directamente al agente extraño. Es un tipo de respuesta complementaria a la desencadenada por los linfocitos B. Los anticuerpos no son capaces de proteger en todas las situaciones al organismo contra los agentes extraños. Los microorganismos causantes de algunas enfermedades, como puede ser la tuberculosis o la malaria, pasan rápidamente al interior celular, donde establecen la infección. Al ser tan rápido y que va directamente al interior celular, no van a ser detectados por los anticuerpos circulantes que hemos visto antes. Estaban en el plasma, bueno, lo que hemos leído hace 30 segundos. Entonces, no los detectan. Entonces, algunos virus, bacterias y protozoos parásitos son difícilmente controlables por los anticuerpos y la inmunidad humoral no es eficaz. Quedémonos bien con estos detalles que estamos viendo. Si os acordáis, cuando estábamos
por aquí, esto, también denominada inmunidad humoral, esta respuesta mediada por anticuerpos, pues esta parte nos quiere decir eso, que el sistema inmune dispone de otros mecanismos que detectan estas células infectadas. Y en ellas son esenciales pues los linfocitos T, para que nos entendamos, los del timo, que patrullan por el organismo y poseen receptores en su superficie celular que están especializados en el reconocimiento de un determinado antígeno, existiendo millones de receptores diferentes. Este proceso de reconocimiento implica que la estructura del antígeno sea complementaria a la del receptor del linfocito T. Entonces, el receptor del linfocito T está formado por dos cadenas polipeptídicas diferentes, lo que se llama la cadena alfa y la cadena beta. En cada una, yo creo que se entiende bien, aunque parezca que es mucha información. En los linfocitos B, entender lo que vimos antes de esas dos, que eran 2-2, por así decir. Ahora aquí entender que este receptor linfocito T también son dos cadenas polipeptídicas diferentes. Bueno, cadena alfa y cadena beta, como podéis apreciar aquí, en el dibujito que tenemos aquí. Estas tienen regiones constantes, que anclan el receptor a la membrana celular, y regiones variables, que forman el sitio de unión y reconocimiento del antígeno. Quedaos básicamente un poco con eso, el receptor del linfocito, dos cadenas polipeptídicas, alfa, beta, en este caso, y que tienen unas regiones que las hay constantes y variables. Constantes se anclan al receptor, membrana celular, y regiones variables que forman el sitio de unión y reconocimiento del antígeno. Vale, a diferencia de los linfocitos B, importante este detalle cuando haya diferenciación, como ya os dije, porque es típico que se pregunta, los receptores de los T no son capaces de reconocer los antígenos libres. No se fijan a la molécula completa del antígeno, sino que reconocen y se unen a pequeños fragmentos del mismo. Entendemos eso bien. Característica útil, ¿por qué? Si un virus ha infectado una célula y está replicando en su interior, pues durante este proceso algunos fragmentos son exhibidos en la superficie de la célula. Y eso es el detalle, es como una luz que les hace ver a los linfocitos T, hostia, esto tiene estos fragmentos exhibidos, ahora veo que ahí hay un problema, hay un virus. Esa es la forma en la que los detectan. Los linfocitos T reconocen los antígenos ocultos en las células, actuando de forma coordinada con los linfocitos B. Está muy guay esto, esta parte está muy chula. Sí. El tema de los T. ¿Cómo nos defienden? Vale, para que los linfocitos T puedan reconocer el antígeno, ¿qué necesitan? Como ya hemos visto. La colaboración de otras células que le muestren los fragmentos del antígeno, que son las células presentadoras de antígenos. Estas son súper importantes. ¿Veis aquí en este dibujito el antígeno, bueno, que aparece aquí, y estas células presentadoras del antígeno? Esto les está dando señal para que los linfocitos T puedan reconocer ese antígeno. Entonces, esa colaboración que le muestra los fragmentos del antígeno, llamadas, esto es muy importante saberlo, células presentadoras de antígeno, entre ellas se encuentran muchas células del organismo y células inmunitarias, células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, astrocitos y microglía. Importante. Entonces, la mayoría de bacterias invasoras son ingeridas por células de nuestro sistema inmune. Entonces, la mayoría de bacterias invasoras son ingeridas por células de nuestro sistema inmune. En el caso de los virus, las células infectadas pueden mostrar directamente estos fragmentos en la superficie. Que sus fragmentos sean exhibidos por unas proteínas especializadas, las proteínas CMH, localizadas en las células presentadoras de antígenos y que son reconocidas por receptores específicos situados en la superficie celular de los linfocitos T. El sistema inmune reconoce a los componentes propios del organismo, distinguiéndolos de los ajenos, gracias a estas proteínas que constituyen el complejo mayor de histocompatibilidad, lo que acabamos de ver ahora de CMH, esas proteínas CMH, es complejo mayor de histocompatibilidad, en el humano llamado complejo antigénico leucocitario humano, el HLA. Entonces quedémonos bien con esto. Bueno, en el dibujito de aquí que fuimos viendo, ves lo del antígeno, célula presentadora de antígeno, esto es importante, pueden preguntar, por ejemplo, dónde está la proteína CMH y demás. El complejo mayor de histocompatibilidad. Fragmento del antígeno. Luego ves aquí las células T.
linfocitos T de memoria, linfocitos T activos. Bueno, se ven bien. Vale, mediante los distintos receptores que poseen los linfocitos T, estos son capaces de reconocer a un determinado antígeno y a una célula propia del organismo que al estar infectada debe ser destruida. Si no ocurre este doble proceso de reconocimiento, el linfocito T no se activa. Es muy importante saber esto. Estos receptores que poseen los linfocitos T reconocen a un determinado antígeno y a una célula propia del organismo que al estar infectada debe ser destruida. ¿Qué pasa? Que si no ocurre este doble proceso de reconocimiento, no se va a activar el linfocito T. La activación de los linfocitos T desencadena sucesivas divisiones celulares que dan origen a dos células hijas, las células activas y las de memoria. ¿Visteis aquí antes activas y de memoria? Justo en el dibujito de antes, linfocito T de memoria, linfocito T activa. Vale. Entonces quedemos bien con eso. Esa activación del linfocito T va a desencadenar esa sucesión de división celular que ya sabíamos que da origen a dos células hijas, células activas y las de memoria. Los linfocitos T resultantes son células idénticas al linfocito originalmente activado por el antígeno, por lo que destruirán todas las células infectadas por ese antígeno, eficacia y especificidad. Las células de memoria pueden permanecer indefinidamente en el organismo y activarse ante la nueva presencia de ese antígeno. Memoria inmunológica. Importante. Y las células activas, que se encuentran en diferentes tipos de linfocitos, que desempeñan funciones esenciales, lo que son las células T colaboradoras, las células T citotóxicas y las células T supresoras. Vamos a mirar un poquillo esto en las células activas. Y quedarse bien básicamente con esto, que esta activación de los linfocitos T va a desencadenar esa división celular y va a dar origen a dos células hijas, las células activas y las de memoria. Intentar comparar todo esto con las células, con los linfocitos B. Cuando se sepan unos, intentar compararlo con el otro y decir, vale, en los B, ¿cómo se llamaban? En las T, ¿cómo se llamaban? Intentar repasar eso, que es clave, yo creo, vamos. En las células activas se encuentran esos diferentes tipos de linfocitos. ¿Cuáles son sus funciones? Células T colaboradoras, pues son el tipo mayoritario y desempeñan un papel fundamental en la proliferación y diferenciación de los linfocitos B y T. Bueno, colaboran, ya medio se ve, es un papel fundamental de proliferación. Células T citotóxicas son los más sencillos. Células T supresoras están implicadas en la supresión de la respuesta de los linfocitos B y T, una vez que el antígeno ha sido controlado. La inmunidad inespecífica y la específica se coordinan, como dijimos previamente, constituyendo ¿el qué? Una respuesta integrada, concepto importante, del sistema inmune ante los agentes extraños, y en la que participan muchas células inmunitarias, 1 y 2 como vemos ahí. Las respuestas iniciales del organismo, bueno, lo veis aquí en el dibujo, quiero decir, lo digo así como que lo veis, pero bueno, lo veis porque está aquí, 1 y 2, de neutrófilo y de macrófago, que vamos viendo. Veis aquí, 1 y 2 corresponde con el 1 de neutrófilo de aquí, 2 de macrófago de aquí. Simplemente digo 1 y 2 para abreviar, porque si no es un poco lioso. Entonces básicamente es eso, que la inmunidad específica y la específica se coordinan. Y eso forma lo que? La respuesta integrada del sistema inmune ante un agente extraño. Y que participan muchas células inmunitarias, entre las cuales son 1 y 2, neutrófilo y macrófago, que vamos a ver ahora. Las respuestas iniciales del organismo están constituidas por neutrófilos y macrófagos, que fagocitan las células infectadas y forman parte de los mecanismos inespecíficos. Bien. Luego, estudiar esta parte es perfecto, porque esto te hace entender todo lo que hemos leído, básicamente. Luego, el tercer paso, lo que son las enzimas de complemento, el sistema de complemento, vamos, que veis aquí, justo aquí, punto 3. También son activadas las enzimas del complemento, ¿veis? Presentes en la sangre, que producen orificios en la pared celular del microorganismo desencadenando su destrucción. Perfecto. 4. ¿Dónde vemos ahora el apartado 4? ¿Veis aquí el linfocito T colaborador que estuvimos mirando? Bueno, lo vamos a ver ahora. Al mismo tiempo se activan unos procesos que desencadenan la respuesta inmune específica.
Los macrófagos actúan de células presentadoras de antígenos para que puedan ser reconocidos por los linfocitos T colaboradores, que liberan citocinas. ¿Para qué? Ahora, punto 5 al 7, 5 y 7 y 6 y 7, célula plasmática. Los linfocitos B pueden proliferar y diferenciarse a células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria. Acordaos, linfocitos B, estamos diciendo aquí, ¿eh? Es importante diferenciar esto, no os confundáis con los T, porque 5 y 7, célula plasmática, que veis ahí, y linfocito T supresor. Es importante diferenciar esto. Los linfocitos B pueden proliferar, linfocitos B, pueden proliferar y diferenciarse a células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria, que ya lo sabemos. Todo esto es una forma, medio resumen de todo lo que hemos visto. Los anticuerpos circulantes activan mecanismos contra el antígeno. Vale, eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa ahora? 6 y 7. 6. Linfocito T, citotóxico. Estos los acabamos de ver. Y no son de los linfocitos B. Son de los T, citotóxicos. Los más sencillos. ¿Acordáis? Justo aquí arriba. Ahí está. Linfocito T citotóxico pueden proliferar y diferenciarse a células activas y de memoria. ¿Veis la diferencia con los linfocitos B? Células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria. Y lo que son los linfocitos T, citotóxicos, proliferan a células activas y células de memoria. Ambas tienen ahí células de memoria, pero hay que saber diferenciar lo otro. Los linfocitos citotóxicos ponen en marcha mecanismos contra el invasor, liberando sustancias químicas que producen la muerte de las células dianas, que atraen a los macrófagos o que activan a células asesinas, como ya sabemos. Por último, ¿qué vemos aquí, en el punto 8? ¿Veis aquí? Justo aquí. Los linfocitos T supresores se encargan de retrasar o inhibir la respuesta inmune cuando se ha conseguido frenarle. Linfocitos T supresores. ¿Veis estos últimos? Vimos colaboradoras, citotóxicas y supresoras dentro de las células activas. Quedaos bien con esto. Dentro de los linfocitos T, lógicamente, células T supresoras, pues linfocito T. Estas están implicadas en la supresión de la respuesta de los linfocitos B y T, una vez que el antígeno ha sido controlado. Vale. En esta coordinación e integración desempeñan un importante papel los exomas. ¿Qué son los exomas? Vesículas que se encuentran abundantemente en la saliva, la sangre y orina, y constituyen una forma de comunicación activa entre células. Típica pregunta. Vale. Yo creo que podemos... Lo podemos dividir en dos el vídeo. Sí, Mejor, ¿no? Para que no sea tan pesadísimo. Sí, si no va a ser largo. Vale, sí, se va a ser un poquillo largo quizás. Sí, ya lleva 50 y algo. Ya cuando paso de 40 o 50 ya no suelen ser muy... Está bien, porque es mitad y mitad y ya no queda nada. Sí, ahora ya no queda. Ahora quedan 6 páginas o por ahí. Vale, pues lo dejamos justo aquí porque además es un corte en el tema. Pues si podéis ver aquí, incluso las diapositivas lo veis. Si miramos todo esto, todo lo que fuimos viendo, inmunidad inespecífica, especificidad, bueno, todo lo que fuimos viendo. Veis aquí con los dibujos también, que se entiende muy bien. Están los dibujos, son los mismos dibujos, me refiero, no hay nada nuevo, son todos cogidos del libro, es que tiene que ser así, porque si no, que no falte nada, es la clave. Inmunidad celular, y ahora mirar, por ejemplo, esto ya es como otro apartado. ¿Es el sistema nervioso central un órgano inmuno privilegiado? Es justo donde nos hemos quedado. Entonces, Pero es otra parte. claro, es que ya es otra parte. Entonces lo vamos a dejar aquí y así el vídeo tiene más coherencia con el siguiente. Lo que no me gustaría es cortarlo por aquí y quedarnos sin dar las células T y solamente dar las células B, bueno, las linfocitos, perdón, y quedarse con eso. Entonces vale, lo dejamos por aquí y después en unas horas ya subo el siguiente y ya acabamos el libro. Así que hasta la próxima y chao. Chao, chao.